Los tres últimos quizzes, el 5, 6 y 7, nos ha dado un formato para que le enviemos así. ¿Tú nos podría dar un ejemplo, por favor? Mm, a ver, veamos de qué estamos hablando. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir el aula? Por favor, no lo escuché bien. Voy a publicar en Moodle, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Inge, muchas gracias. ¿Por qué? A ver, los quizzes. ¿Qué quiz quieres que te responda? O sea, los que teníamos que hacer los que teníamos que programar, ¿no? Del laboratorio, los dos del laboratorio y el complejo, o sea, para enviar Sí. pide ficheros requeridos robot Java. Específicos. Solamente tienes que subir el robot.java donde está tu trabajo. Y como tu compañero Joel dice, acá en el contenido que dice, a ver, en el contenido que dice objetos, ándate a la unidad objetos. Ahí tienen cómo responder un laboratorio virtual de programación, que es lo que tienen ahí. ¿Ya? Tienen un video y tienen un ejemplo para ir probando cómo responder eso. Inge, perdón. Está en la unidad de objetos, dime. Sí, lo acabo de ver, gracias, Liz. ¿Qué otra cosa, chicos? Ingeniera, yo les subí la tarea 7, si no estoy mal, del laboratorio, no me acuerdo la segunda tarea que envió. Y, por ejemplo, en los casos me dicen que está mal, pero cuando he comprobado los resultados está bien. ¿Será cuestión de decimales o qué podría llegar a ser? La tarea 7 es complejo, la tarea 7. No, sí, no la 7, entonces era la 6. Sí, puede ser un tema de redondeo. Es posible. Lo voy a chequear de todas maneras. Ya, todas las tareas yo voy a revisarlas. Está bien, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda más? Sí, disculpe, licenciada, una consulta sobre el ejercicio del complejo. Era en la parte de división, Sí. ¿tiene que cumplir exactamente con esa cantidad de decimales el resultado o puede ser con todos los que te bota double por defecto? Complejo, no. En el complejo tiene que devolverte un complejo. Sí, en la parte de dividir. Sí, tiene que devolverte un número complejo. Sí, por eso ¿La te parte devuelve con real me decimales. dices? Sí, ajá, exacto. Como en el ejemplo, ¿no? Que sale en un resultado de dividir, salen los coeficientes, por así decirlo, salen, ¿no? Con un número entero, digamos, y con 6 decimales. Sí, en realidad lo que se tiene que hacer es devolverte un número complejo, ¿no ves? De dividir un complejo entre otro complejo te tiene que dar un complejo que tiene su parte imaginaria y tiene su parte real. Esa es la forma correcta. Sí, entonces en esas partes Está bien. imaginarias y reales. Entiendo lo que me estás diciendo. O sea, las partes reales puede tener una variación en cuanto a la precisión. Es verdad. Pero su parte real, digamos, puede tener una variación y la parte imaginaria también. Más que todo me refería a la cantidad de decimales, ¿no? Que tiene double, te da, no sé, digamos 12 o algo así, y en el ejemplo dice 6. Sí. Más me voy a eso, por favor. Así te dice una cantidad de decimales 6, hay que cumplir una cantidad de decimales 6. Entonces hay que seguir el ejemplo tal cual, sería 6 decimales. Redondeando los decimales. Ya. Sí. De todas maneras, lo voy a revisar eso individualmente, ¿ya? Sí, porque como no especifica, tenía esa duda de que si al enviar se podía tener todos los decimales que te da por defecto o
había que redondear a esa cantidad específica. Ahorita voy a chequear, ya te lo voy a chequear para responderte mejor. Está bien, gracias. A mirar esto. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En la parte de números imaginarios, si no pasa nada si no puedo concatenar una i para separarlo. No, o sea, el I es solamente mostración, ¿cierto? Sí, pero quería intentar hacerlo, pero no me dejaba y creí que estaba algo No, mal. pero el I solamente se genera cuando se muestra, nada más. O sea, como char devolvería, Como ¿no? un carácter tienes que concatenarlo ahora de demostración, porque lo que ahí importa es el coeficiente y el I siempre sí. Sí, ya me di cuenta, gracias, ingeniero. Ajá. Sí, está con tres decimales de precisión están los casos de prueba. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Perdón, ¿con 3? Ay, perdón, con 6. 6 dije, ¿no? 6 O sea, en el ejemplo está decimales. con 6. Ajá. Sí, con 6 decimales de precisión. Entonces, de alguna forma lo tendríamos que redondear a solo 6 y que no devuelva todos los decimales. Sí, está con una precisión de 6 decimales. Está bien, gracias. El 6, a ver, vamos a chequear de qué están hablando del 6. Ah, ya. Esto es facilito. Lo que está sucediendo, me imagino, en el 6 no es que tal vez no lo han podido hacer. El problema es que el 6 son su precisión también. ¿Ya? Sí. Ahorita está con una cantidad esa cantidad de decimales. Es lo que te arroja, bueno, es lo que me arroja mi máquina, ¿ya? Pero puede tener, dependiendo, ¿no? De cuánto es tu registro, te puede generar mayor cantidad de precisión o menor también, eso depende. De todas maneras, eso yo lo voy a revisar, ¿de acuerdo? Porque ahorita está con 3, 6, 9, 12, 14 decimales, 3, 6, 9, 12, 15, depende de lo que te arroje la máquina. En algunos casos te arroja con 10 decimales. En este caso de la pregunta 6, está con toda la amplitud de representación del número decimal. Si te sale otro resultado terriblemente diferente, me imagino que se has hecho mal. Pero si te sale un resultado similar y con una más o menos, digamos, 0,09 de diferencia, entonces estamos bien. ¿Se entiende? Ahí lo que les va a molestar es un poquito la precisión. Se supone que es conocimiento básico, ¿no ve? Esas cosas de geometría, áreas, o sea, usamos un poquito lo que se supone que deberían saber al salir bachilleres para poder plantear ejercicios, ¿no? Voy a publicar en Moodle, por favor, las aulas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Disculpe, ingeniera. A mí en el ejercicio 6, ¿Sí? el resultado, los tres últimos decimales de su respuesta que puso como ejemplo son 658. Y a mí me salió todos los decimales iguales, pero 66. Sí, En los dos últimos, o tu sea, los máquina redondeé. está redondeando. Sí, solo No hay variaban el problema, o último. sea, yo voy a revisar eso. Si es que tienes una diferencia de esa manera, no hay mucho lío. Está bien, gracias.
Sí, es en el edificio académico de la facultad. Se los voy a poner un croquis donde están todas las aulas etiquetadas con 690. En ese edificio vamos a tomar el examen en el piso 3. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más tiene? Disculpe, licenciada, yo estaba repasando los ejercicios que realizo en clases y el ejercicio de parciales, el segundo robot, no sé por qué no quiere programar mi máquina. ¿El ejercicio de quién, perdón? Del parciales. Había un ejercicio que era sacar sus parciales. Si aprobó o no aprobó. Sí. ¿Y no Y te cuando está sacando? sí me sale error, aunque he repasado lo mismo, lo que hizo usted, lo mismo hice, pero no sé por qué no quiere programar. Me ¿Me sale puedes error. compartir tu solución? Ya. Ahí está. Y he encontrado el error. Fíjate tus parámetros, ¿qué se llama? Perímetro 3. No, tus parámetros. ¿Dónde están los parámetros? ¿Te puedes parar con tu cursor? ¿Dónde están los parámetros? Tus datos de entrada, ¿dónde están? Ok, ¿qué se llama? Sí. ¿Qué se debería llamar? Parámetro 1, parámetro 2. No. A ver, ¿qué se debería llamar el primero? El primero perímetro 1, Ya. perdón. Listo, per, cambiale per. El segundo. Listo. Ahora Perímetro 2. compila. Compila. Ay, gracias, Inge. Porque van a tener harto cuidado ya. Los lenguajes de programación, en la mayoría de los casos, son hipersensibles a las mayúsculas, minúsculas. No es lo mismo escribir par con P mayúscula que par con P minúscula. Van a tener mucho cuidado. Guay. Tu variación es harta, ¿no, Kevin? ¿Y por qué tienes tanta variación? Voy a revisar. ¿De acuerdo, chicos? Esa pregunta la voy a revisar manualmente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda tiene? ¿Cómo al Moodle? O sea, en el BLP, como tu compañero decía, no, como tu compañero decía, aquí hay un video de cómo se entrega esas tareas. En esta área donde dice objetos, a ver, fíjate acá. Esto ve. Inge, ese es el video que dice cómo responder al LBP, Sí, ¿no? un LBP. Lo que les he preguntado son laboratorios virtuales de programación. No tienes que comprimirlo, no. Tienes que subir el punto Java o llenar. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver este del ejemplo que tenemos acá, ¿ya? El ejemplo que tenemos en Moodle es este, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, dados 3 números enteros A, B y C mayores a 0, se requiere saber si la suma de los números es divisible entre cualquiera de los 3 números iniciales. Por ejemplo, si se tiene 1, 2, 3, la suma es 6. Este es divisible entre los 3 números originales, por lo que la respuesta es true. Si se tiene 2, 3, 4, la suma es 9. Este es divisible entre 3, por lo que la respuesta es true.
Dice, tiene 5, 4, 20, la suma es 29 y ninguno de los números iniciales divide de forma exacta 29, por lo que la respuesta es falso. Te dice, escribe el método cuya firma es. Esto van a tener cuidado. Cuando les pedimos que la firma sea así, la firma tiene que ser así. No se tiene que modificar. ¿De acuerdo? No se tiene que modificar. Estás viendo, ¿verdad, Joa? Este es un ejemplo de esa clase de ejercicios. Dice, este método tienes que escribir, ¿no ve? El que se llama suma divisible, divisible, int A, int B, int C, que permita decidir si la suma de los números es divisible entre alguno de ellos. Lo que implementa este método debe dominar el robot. Debe subir al lugar que corresponde el archivo que tiene el código fuente de la solución. ¿De acuerdo? Entonces acá tú tendrías que entrar a este y decir, ¿no? Voy a hacer una entrega. Y aquí en mi entrega yo puedo subir, fíjate, el archivo robot.java o puedo entrar acá. Y fíjate, se me va a abrir aquí el robot.java. Y aquí te escribes, ¿no? Class robot, por ejemplo, SAS, y escribes aquí tu método, ¿no es cierto? El método que se tenía que llamar era un boolean, ¿cierto? Era un boolean, descripción que venía, leave, voy a dejarlo un rato, sí. Agarramos esto, así me voy a ir a entregar, voy a ir a editar, y acá, ¿bien? Class, así se entrega, ¿no es cierto? Robot, no sé si es que me he comido una I, creo, ¿no? En el nombre del ejemplo. ¡Guau! ¿Qué cosa te grabas? Bueno, boolean, ¿qué se llamaba? De mayores, a ver, acá vamos a venir. Suma divisible. Ahí creo que me he comido una I, ¿no? Divisible. ¿Y qué debería recibir? Int A, int B, int C. Eso dice, ¿no? Esa firma. Y además deberíamos aquí escribir el método. Acá tú deberías escribir el método, ¿de acuerdo? Aquí tu solución al método, ¿correcto? En este caso, fíjate, yo le voy a poner return falso siempre. ¿Ya? O no tienes que comprimirlo nada, si no, no va a compilar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, yo lo grabo y puedo ya evaluar. ¿Sí? Quisiéramos ejecutar. Me lo va a compilar y me dice, a ver, aquí hay un error, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué error me está saliendo? Ah, sí, tengo un error aquí. Me dice coma, perfecto. Grabamos, compilamos, ejecutamos, y ya está. A ver, vamos a hacerle esto. Compilando. Vamos a ver si es que es mi I. No sé si me he equivocado con esa I. Ahorita no sé qué decirte. A ver, vamos a ver la puntuación. Me está generando, ¿no? Mi entrega. A ver, vamos a ver mi entrega. Tenemos esa entrega. Y ahorita la vamos a evaluar. Me está saliendo un error, ¿no? Such may have. A ver, vamos a volver a ver la descripción. Y me está diciendo que yo diga un robot.java. Sí, qué raro. Y no me está dejando, ¿no? Entregar. Vamos a ver, vamos a editar. Class robot, todo está bien. Public class, public boolean, son divisible.
A ver, vamos a ir a ver mi entrega, mi calificación. Me dice que está 0 todo, ¿no? Ah, bueno, solo un hito es correcto. Para la entrada 4520 me da correcto, ¿no? Porque me devuelve falso. ¿Has visto? Inge, y así con usted vamos a poder corregir o una vez que entregamos ya no podemos modificar. Puedes corregir en la entrega. Le dices entrega. Bueno, la clave es que grabes, ¿no ve? Porque si no grabas no vas a poder corregir. Entonces, ¿se puede enviar más de una vez? Creo que no. Está aquí. No sé cómo estarán configuradas las tareas, pero esto es para que ustedes prueben, ¿no? Este es el ejemplo. Y yo como docente puedo hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Porque es mi espacio, entonces incluso puedo ver quiénes han Entonces entrado. no nos confiemos. ¿Qué? Entonces, podemos mandarle en formato que estuvo diciendo, que dio el ejemplo, o también como directamente subir el archivo, ¿no? Sí. En tu entrega puedes venir cuando entregas, tienes estas opciones, ¿no? Subir el archivo robot.java, ese tendrías que subir, o editar el archivo que está ahí, ¿no? La plantilla, digamos, tú tienes que escribir todo. Esas dos opciones de entrega hay. ¿De acuerdo? Pero aquí la clave es que el archivo cumpla el nombre. Y aquí es robot.java, porque si no subes ese no va a compilar. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Inge, al archivo que hemos guardado, entonces le ponemos robot.java, ¿no? Porque en mis archivos Y guardados. dice, de acuerdo a la descripción. A ver, tienen que ver la descripción del ejercicio, ¿no es cierto? Depende de lo que te dice, lo que se llame, así se tiene que llamar, porque si no, no va a compilar. ¿De acuerdo? En este caso, a ver, en la descripción te está pidiendo, por ejemplo, bla, 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 sumar complejo. Tienes que hacer esta, ¿no ve? ¿Qué tiene que hacer? Bla, bla, resultado. Y tienes que subir el complejo.java. En este ejercicio, el archivo que se requiere para probar se debería llamar complejo.java, no puede llamarse robot.java. ¿Se entiende, verdad? Inge, una pregunta. Y tienes que tener un constructor de esta forma, ¿ya? Tienes que construir objetos con este constructor que tiene esta firma, que recibe un dato para su parte real y recibe un dato para su parte imaginaria, ambos que son números reales. Inge, una pregunta. El IDE que va a verificar nuestro código lo va a hacer con varios parámetros o con varios datos, como por Sí, ejemplo... voy a hacer con varios casos de prueba. Como en el ejemplo sale, la puntuación está dividida, ¿correcto? Entonces hay más de un caso de prueba. Solo El los que ejemplo que indica. te dan no funciona, no tiene que funcionar solo para el ejemplo, tiene que funcionar para otros casos más. Está bien. ¿Ya? Acá hay ejemplos, ¿no? De cómo si tienes dos complejos, digamos, cómo sería la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ya, pero tú tienes que plantearte y lo que se sube aquí es prácticamente este archivo que es el complejo.java que tiene que proveer un constructor con esta firma. Ya, esta firma tiene que tener el constructor, si no, no va a funcionar, van a tener harto cuidado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra pregunta más?
¿Nada? ¿Dudas? Inge, ¿podríamos hacer algún ejercicio más para practicar? Y sí, eso les está preguntando si tienen dudas sola para pasar luego a esto. No tienen más dudas, ¿verdad? Dice, buenas tardes. Si ya envié el ejercicio número 5, pero no usé la firma. No, pues te va a salir errores, porque es un evaluador automático. Entonces la firma, por eso te piden que escribas la firma, porque luego los archivos que tiene, además del archivo que ustedes envían, yo configuro todo el ambiente para que se compile, se evalúe, se ejecute, se evalúe automáticamente. Solo cuando hay alguno de estos problemas que tiene que ver con precisión de decimales, eso ya ni lo miro, ¿no? Porque cuando el resultado tiene que ser, por ejemplo, true, false, eso, ahí el true no puede ser medio true, ¿correcto? En cambio, cuando tenemos números que son con decimales, ahí sí puede haber algún tipo de diferencia, ¿no? Por la precisión. Pero la firma tiene que ser la misma. Si no, no te va a compilar, te va a jalar ese error que me estaba jalando ahí en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución se queja de evaluación. Otra cosa es tiempo de compilación, se me quejó y me marcó una X, ¿no es cierto? Cuando me faltaba una coma. Pero luego cuando evalué, me salió un error en tiempo de ejecución y es porque yo no estoy respetando la firma o alguna cosa dentro de lo que me están pidiendo que haga. En el del complejo, por ejemplo, es muy importante la firma del constructor. Esa es la forma de construir un complejo. Porque para poder hacer funcionar ese problema se necesita construir complejos. ¿Ya? Por eso es muy importante que lean la descripción del problema, sobre todo cuando utilizas esta clase de evaluadores automáticos. Tiene que ser preciso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda más? Ok. Entonces, empezaremos o veremos un ejercicio. A ver, dice, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de un niño se pueden dividir en 4 periodos. Dice la lactancia, los años preescolares, la etapa media de la niñez y la adolescencia. Poco después del nacimiento, un bebé pierde normalmente del 5 al 10% de su peso al nacer. A las 2 semanas de edad, el bebé debe empezar a tener un crecimiento y aumento de peso rápidos, dice, ¿no? De los 4 a los 6 meses de edad, un bebé debe tener el doble del peso que tenía al nacer. Durante la segunda mitad del primer año de vida, gana además 5 cuartos del peso de nacido. Entre las edades de 1 a 2 años, un niño que empieza a caminar solo aumentará aproximadamente 5 libras, ¿no? En esos 2 años. De los 2 a los 10 años, el aumento de peso permanece en una tasa de 25 libras. Diseñe un indicador de peso que indique cuánto debería pesar un niño dada su edad y el peso con el que nació. Ese es el ejercicio. ¿Han entendido? ¿Me están pidiendo diseñar? Un indicador de peso. Un indicador de peso, ¿cierto? Entonces tenemos que diseñar un objeto que se dedique a indicarme el peso que debería tener un niño, ¿de acuerdo? Dado que nos dan algunas cosas, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a poner a pensar y, a ver, en este caso, vamos a agarrar un jam por acá.
Vamos a hacer. Cerramos un Jamboard. Abrimos este Jamboard. Y lo vamos a trasladar a una nueva ventana. ¿Ya? Ok. Ahora relleno la pizarra. Bien. Vamos a analizar, ¿de acuerdo? Hay varias maneras de analizar el problema, ¿no es cierto? En este caso, a ver, parece que está relativamente fácil. Y lo que me piden, dice, es diseñar prácticamente un indicador de peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Dice, nos preguntamos, ¿qué tipo de objeto necesito? Vamos a diseñar entonces un indicador de peso, ¿de acuerdo? Este que es el objeto indicador de peso. ¿Ya? Este es un indicador de peso. Es un objeto que prácticamente dice tiene la responsabilidad de qué cosa. Su responsabilidad que acá nosotros estamos observando, que indique cuánto debería pesar un niño dada su edad y su peso. Entonces debería, dice este indicador, calcular el peso, ¿cierto? De un niño, dice, ¿no? ¿Qué debería saber hacer este indicador de peso? Calcular el peso. ¿Qué resultados espera? ¿Qué resultados espera? ¿Qué resultado esperamos, jóvenes? ¿Peso? El resultado del peso. ¿Y de qué tipo sería el peso? Double. Ok, La un combinación, real. el primer peso. ¿De acuerdo? Es un real. ¿Sí? ¿Qué datos necesitamos para calcular este peso? Los porcentajes que pierde. ¿Qué datos necesito? Ahí está. Necesito el peso actual, ¿no es cierto? Necesito el peso actual del niño. ¿Qué más necesitamos? Ah, no, mentira. Necesito la edad del niño, ¿cierto? Necesito la edad. ¿Qué más necesito? El peso con el que nació. Necesito el peso de nacimiento. ¿Correcto? ¿De qué tipo será la edad? Entero. Entero. ¿Están seguros? ¿Y de qué tipo será el peso de nacimiento? ¿De qué tipo será el peso de Real. nacimiento? Real. Real. Un real, ¿cierto? Entonces, este sería un dato. Ok. Entenderemos entonces en qué consiste el asunto. Y sí, podríamos recibir, sí, puede ser, ¿ya? Podemos hacer así de simple como esto, fíjense, o podríamos hacer otro modelo, como dice su compañero, que este indicador de peso, versión 2, ¿de acuerdo? Fíjense, depende mucho de cada cerebro, ¿correcto? El indicador de peso, como su compañero dice, podría
para calcular el peso, fíjense, para calcular el peso, bueno, ¿qué me va a generar? De todas maneras, un doble. Para calcular el peso, dice, en esta ocasión nosotros podríamos recibir un niño, ¿cierto? Como dato de entrada, y esto que va a ser un objeto de clase niño. Y acá su compañero está pensando, fíjense, que el niño debería tener esos dos datos. ¿Qué tiene todo niño? Dice, debería saber, por ejemplo, todo niño debería saber su edad, ¿correcto? Y el peso de nacido. ¿Sí? El peso de nacido, un número real. ¿Y la edad qué sería? A ver. Completamente válida esta opción que su compañero nos está planteando. Pero va bastante limpia, digamos, la forma de pensar, ¿no? Entonces, el indicador de peso necesita colaborar con esta representación de un niño. Fíjense, obviamente, este niño para nosotros estamos representándolo al niño de una manera realmente muy, muy light, ¿no es cierto? Pero es para el problema que queremos, es suficiente. ¿La edad de qué tipo sería? ¿Qué dicen ustedes? Ok, si me dicen entero, si yo le digo que el niño tiene edad 11, ¿qué interpretaría? ¿Años? ¿11 años? ¿11 qué? ¿Años? ¿Años? 10. Necesariamente. A ver, volvemos a mirar el problema. ¿De acuerdo? Todo tiene que ver con el problema. A ver, lean bien el problema. ¿De acuerdo? ¿De qué edad está hablando? Semanas. Es solamente, a ver, lean y me avisan. ¿De acuerdo? Vayan, lean bien el problema. Pero ahorita ya hemos hecho un modelo interesante, ¿no es cierto? Solamente mi problema es la edad, digamos. Bueno, para mí, yo que estoy leyendo el problema, la edad es un tema aquí. Ok, bien Andrés, dice, en meses y años se está dividiendo la edad del bebé o del niño. ¿De acuerdo? Acá está haciendo referencia a la edad, tanto en meses como en años. No es lo mismo tener 11 años que tener 11 meses. Es más, según esta regla, lo único que hemos hablado, dice, lo único que nos han relatado son los periodos de crecimiento de peso en estas dos etapas, que sería la lactancia, las 3 etapas, ¿no? Los años preescolares y la etapa media de la niñez. No hemos tocado la adolescencia, ¿ya? Porque la adolescencia es la otra etapa de los niños que está por encima de los 11 años. A partir de ahí se le considera un niño adolescente y su ritmo de crecimiento es diferente, ¿ya? Entonces aquí solamente he agarrado estas 3 etapas. Y dentro de esas 3 etapas, como Andrés observa, pues hay unidades de medida en cuanto a la edad. Entonces no es lo mismo decir 10 meses que decir 10 años. Entonces aquí probablemente tendríamos que decirle la unidad, ¿no es cierto? O el tiempo o la medida en la que está esta edad. ¿De acuerdo? Y esto le podemos poner como un carácter o como un string, si ustedes quieren, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces estos datos tiene el niño, está muy bien. Por este otro lado, también necesitamos, fíjense aquí en la edad, definir si es que está medido en meses o está medido en años. Vamos a hacer esta versión, ya que es un poco más limpia para calcular el peso de un niño, dado que me dan el niño. Nos vamos a quedar con esta versión. Y esta ya es interacción. También podríamos hacerle con esta, fíjense, no hay problema.
Pero este es interesante, ¿no? Porque su compañero ha identificado que la edad y el peso de nacido le pertenecen a un objeto complejo que se llama niño. Entonces, es completamente válido que yo todos esos datos lo pueda agrupar en un concepto mayor niño. ¿Ya? Ok. Parece que no necesitamos nada más. A ver, analizaremos. El chiste es resolver esto, ¿no es cierto? Tenemos que resolver cómo se calcula el peso, dado que tenemos los datos de un niño, ¿correcto? Y para ello, a ver, ¿qué necesitamos hacer? A ver, analizaremos un poquito esto para trabajar en el plan de solución. Parece, dice, que este niño podemos hacer así, fíjense, nosotros podemos agarrar una línea de crecimiento y consideramos, ¿no ve? Desde sus 0 años hasta sus 10 años, ¿ya? Aquí tenemos del 1, 1 año, 2 años, es particular, los separan, ¿no? Pero a partir de los 2 años a los 10 años parece que tiene un comportamiento, parece que es regular. Entonces lo pondremos aquí, 5, 6, 7, 8, 9 años y 10 años. Acá también agarra una partición, ¿cierto? Que es 6 meses. Y tengo, por ejemplo, esta es una medida en meses, ¿correcto? Desde aquí hasta antecitos de aquí sería meses. Y esta es una unidad de medida desde aquí hasta acá, agarra con años. ¿Correcto? A ver, entenderemos qué me está diciendo acá. Dice, poco después del nacimiento, un bebé pierde normalmente del 5 al 10% de su peso. Entonces, la primera, segunda semana de nacido, un bebecito en vez de engordar enflaquece. ¿De acuerdo? Pero luego, a partir de la segunda semana, dice, empieza a ganar peso. No te dice cómo. Lo único que te dice es que de los 4 a los 6 meses de edad, dice, los 6 meses de edad, fíjense aquí, a los 6 meses de edad, dice que el bebé debe tener el doble de peso que tenía al nacer. Entonces, si supongamos que el peso de un niño es X, aquí al nacer ha nacido con un peso X, ¿ya? Entonces, a los 6 meses, esta guagua debería estar pesando 2X. Así, pesó 3 kilos. A los 6 meses es muy probable de que esa guaguita esté pesando 6 kilos. ¿Ya? En promedio, digamos. ¿Qué más te dice? Un bebé debe tener el doble de peso que tenía al nacer. Durante la segunda mitad del primer año de vida, gana además 5/4 del peso de nacido, dice, ¿no? 5/4. Además, dice. Entonces, a esto yo tendría que agarrar y le digo 5/4 de X. Estoy entendiendo bien, ¿no ven? Esto sería Y, el peso que gana. Entonces, en esta segunda mitad del año, fíjense, ¿qué es esto? El bebecito al terminar más o menos aquí a su año, debería estar pesando 2X más Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Estoy haciendo bien mi razonamiento? ¿Cómo le dices esa parte? Acá dice, ¿no ve que hasta los 6 meses el niño doble su peso? Hasta aquí estamos bien. Si nació con X peso, a los 6 meses tiene 2X. No, pero hasta el año, dice, la segunda mitad, dice, del primer año de vida, que sería de los 6 meses hasta el año, gana además, dice, 5/4 del peso de nacido. O sea, gana además, ¿no? 5/4 del peso de nacido. Entonces, el peso de nacido es X. 5/4 del peso de nacido sería Y. Por lo tanto, al año, fíjense, mi niño, mi bebecito debería estar pesando 2X más Y. Entonces, supongamos que pesaba 3 kilos, ¿no es cierto? Que X es 3 kilos. A los 6 meses, fíjense, este bebé pesaba 6 kilos, ¿ya? Al 1 año,
¿Cuánto estaría pesando este bebé? Sería 3, 15 medios. 15 medios más 7.5. 7.5 más 6 estaría pesando 13.5, alrededor de 13.5, así debería pesar un niño de un año. El mínimo peso que debería tener si ha nacido con 3 kilos debería ser 9 kilos. El máximo peso debería ser 13.5. ¿Ya? Después de eso ya se considera niño obeso. ¿Están de acuerdo? Eso dice, ¿no ve? Luego dice, del 1 año al 2 años, fíjense, entre las edades de 1 a 2 años, un niño empieza a caminar solo, aumentar aproximadamente 5 libras, dice. ¿Ya? 2.2 kilos acá. ¿No? Entonces, acá, ¿cuánto más pesaría esta guagua? 15,7. ¿Ve? Porque sería lo mismo decir aquí en general. Esto sería, dice, más X más Y más 2.2 kilos. ¿Correcto? Y luego te dice que entre los 2 a 10 años, el aumento de peso en este lapso de tiempo, dice, es aproximada de 5 libras por año. ¿De acuerdo? Entonces, en este año el bebecito aumenta 2.2 kilos, pero resulta que aquí también, en una tasa aproximada dice que empieza a pesar 2 kilos por año, la guaguita no empieza a tener peso. ¿Cierto? Entonces es completamente válido que probablemente a sus 10 años esta guagua esté pesando sus 33, 35, quizá 36 o 37 kilos a sus 10 años, ese niño, o 40 kilos, dependiendo. ¿Ya? Eso es, así se calcula. ¿Correcto? Entonces, a ver, acá, por ejemplo, si yo le digo, ¿no? Que mi bebé ha pesado 3 kilos al nacer, a los 6 meses, si yo le dijera, este niño tiene 6 meses, entonces esta es la edad, ¿correcto? Es correcto que sea entero y esta es la medida, ¿no? De la edad. Si yo le digo meses, entonces la respuesta debería ser 6, ¿cierto? Pero si yo le digo que el niño pesó con 3 kilos y le digo que ahorita tiene un año y la medida es año, ¿ya? Entonces el niño me debería decir que pesa 13 kilos, 13.5. ¿Correcto? Ahora, si este niño tiene peso de nacimiento de 3 kilos y le digo que su edad, fíjense, es de 8 y la medida está en años. Ahora, ¿puedo calcular de 8 meses? ¿Será que se puede calcular de 8 meses? Si hemos calculado bien, era así, ¿no es cierto? 6 por 5. Ah, no, sí, tienes razón. No es 13, ¿no? Esto es 3 por 5, 15. Dividido entre 4, sí, ya me parecía medio vez mi wow. Es 6 dividido entre 3 dividido, sí, 15 dividido entre 4. ¿Cuánto sale? 3,75. 3,75, sí, está bien. 9 kilos es lo normal de una guaguita. 13 ya está medio gordo mi guau. ¿Ya? Y a partir de ahí empieza a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que el niño ha nacido con 3 kilos, tiene 8 años, ¿cuál será su peso?
¿Cuánto será el peso de esa criatura? ¿Quién me dice? $25.15, dice Alejandro. 15 kilogramos. 27.35. Dice Luis. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo único que sabemos es que esta guaguita hasta su año, fíjense, cuando tenía 1 año, esta guagua tenía 9.75 de peso, ¿cierto? A los 2 años ha aumentado 2.2. Esto querría decir que es 11.95, ¿cierto? A sus 2 años. Hasta sus 3 años, esta criatura ha aumentado 2.2. Sí, 2.2, o sea, 2.2 más 9.75, ¿cuánto sería? 11.95, ¿no? Estamos bien. ¿Sí? Ok, es 25. ¿Cómo han hecho? $14.15, ¿no es cierto? En 3 años. ¿Cómo han resuelto? A ver, ¿cuántos 2.2 han sumado? Sería aquí 1, 2, ¿cierto? Cuando tenga 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha sumado 7 pesos 2.2, ¿cierto? 7. A eso lo ha sumado más el peso que tenía al año, ¿correcto? Al año que era 9.75. Entonces esto me daría 4 va 1, 4, 5, 2. No. A ver, 7 por 2.2 es 15,4. Sí. Bueno, ve, a eso le hemos sumado 9.75. ¿No? Esto es 5, esto es 1, esto es 5 y esto es 2. 25.15 sería el peso del niño. ¿Correcto? Listo. Entonces sabemos cuál es el plan de solución. Lo único que tenemos que hacer es discriminar la edad, ¿no es cierto? Diferente es si me dicen 8 meses, digamos. Lo único que sabemos es que hasta los 6 meses duplica, ¿cierto? Y entre los 6 hasta el año se tiene que aumentar este I porcentaje. Ahora, si nosotros hiciéramos, digamos, una apreciación de acá, por aquí, ¿no? Es decir, que podemos calcular 8 meses, aquí faltaría, ¿no? El 7 mes, el 8 mes, el 9 mes, el 10 mes, el 11 mes y el 12 mes, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿cuánto aumenta ese bebé? Aumenta Y de peso.
¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 10 sextos estaría aumentando, ¿están de acuerdo? Por mes, después de los 6 meses, ¿cierto? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, con esa información entonces iremos a hacer nuestro plan de solución. Ya hemos entendido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener este peso de nacimiento del niño y sobre la base de eso se calcula, ¿correcto? El peso de arranque. Tenemos que ir y discriminar qué tipo de medida para definir la edad tenemos, para ver si agarramos esta fórmula de decir, ¿no? Años menos 1 multiplicado por 2.2 kilos, ¿no es cierto? Por año. Siempre y cuando, fíjense, años sea mayor a ¿qué? La edad sea mayor a ¿qué? A 1. A 1. Entonces, esta era la edad, ¿no? Ve, la edad en años. Si nosotros consideramos que la edad es en años, entonces esto vamos a hacer siempre y cuando la edad sea mayor a 1. ¿Cierto? Si me dice que sí, entonces hacemos esto. ¿Correcto? Y en caso además que la medida sea años. Porque si es meses, no funciona. Es más, del 1 a los 6 meses no tengo, ¿no? Una tasa de crecimiento, salvo lo distribuyamos. Lo único que sabemos es que crece el doble. ¿No ven? Esto es a partir de la segunda semana del primer mes ya. Podríamos decir que empieza a tomar ya peso el bebé, ¿no? Las 2 primeras semanas dicen, ¿no? Que pierde, pero semanas no vamos a tomar como medida. Entonces, si tomamos los meses también como una medida, fíjense, sería el mes 1, mes 2, 3, 4, 5. A ver, al primer mes, ¿cuánto peso tendría esta guagua? Sí, 2 sextos de X, ¿no es cierto? Tendría cada mes. Ya se aumenta cada mes, cada mes, cada mes, así. Cuando llega al sexto mes, ha aumentado 2X, ¿no? 6 veces 2 sextos, eso me va a dar 2X. ¿Listo? Ok. Ahora planearemos, ¿de acuerdo? La solución. Nos venimos aquí a abrir nuestro Blue HI. ¿Han entendido? Disculpe, licenciado, una consulta. ¿No habría que considerar que dice de los 4 a 6 meses? O sea, ese cuarto mes no habría que considerar, tal vez. Aquí no te dice, pero cómo está su relación. O sea, lo que te está diciendo aquí es que entre los 4 a los 6 meses un bebé de tener el doble de peso que tenían hacer. Lo único que cuando tengan hijos eso se van a enterar, ¿de acuerdo? Cuando le llevas al control de niño sano, si a los 6 meses tu guagua no tiene el doble de peso con el que nació, te van a decir que tu niño está desnutrido, que tienes que hacer algo para alimentarlo mejor, ¿ya? A los 4 meses ya un bebé puede alcanzar el doble del peso, pero también los médicos, si es que digamos al sexto mes ya pesa 10 kilos habiendo nacido con 3, ya te va a reñir, te va a decir que tu bebé ya está entrando a índice de morbilidad obesa. Entonces, ¿solo tomaríamos en cuenta los 6 meses y no los 4? En realidad, puedes tomar el 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de edad, 7, 8, 9, 10, 11 meses de edad.
puedes tomar, ¿ya? Pero lo que hemos hecho es prorratear la subida de peso en cada mes. O sea, eso, el X peso que tiene que subir hasta los 6 meses lo hemos dividido en 6 fracciones. ¿Cierto? Esto no está tan correcto lo que hemos hecho aquí. 2x de 6 no sería correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, el bebé, ¿cuánto aumenta? Eso le diré. A ver, ¿cuánto aumenta el bebé? Vamos a generarnos una nueva pizarra, ¿ya? Para no hacer ensucia. A ver, lo único que nosotros sabemos es que este bebecito, fíjense, este bebecito, dice que nos han dado su tasa de subida de peso, ¿no ve? Desde que nace. Luego ha tomado como un hito el 1 año. Luego el 2 años lo ha separado. Pero luego nos hemos dado cuenta, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10, ¿no? O sea, está tomando la tasa de crecimiento según índices, ¿ya? De salud de los niños hasta la preescolaridad y la primera etapa de la niñez, que se llama, ¿no? La adolescencia no la hemos considerado. Acá tiene un hito bien importante, ¿no? Que lo vamos a pintar con otro color, que son los meses. Por ejemplo, 6 meses, ¿no? Estos serían los meses. Y te está poniendo aquí otro hito, ¿no? Que dice su compañero que es 4 meses. Entre los 4 a 6 meses, el niño ya debería alcanzar el doble, pero no sube, no ve de entre 4 a 6 meses el doble de peso, sino va constantemente, porque acá te dice que las 2 primeras semanas de edad el bebé pierde su peso, ¿no? Pero a las 2 semanas de edad el bebé debe empezar a tener crecimiento y aumento de peso rápidos. Entonces, a partir del primer mes, ese bebé ya empieza a subir de peso, ¿de acuerdo? Y tiene que ir subiendo de peso así, ¿no? Metódicamente, tal que a los 6 meses duplique el peso. Fíjense, esta es la etapa de mayor crecimiento de un bebé, les cuento, en cuestión de peso. Y luego ya su crecimiento en peso va estabilizándose. Entonces es normal que tu bebecita, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? Y sería el mes. Lo único que sabemos es que si es que este bebé nació con un peso de X, ¿cierto? Su peso al nacer, acá, en este instante de tiempo, debería tener 2X. ¿Cierto? Acá, si nosotros calculáramos el peso del bebé, acá debería tener X más X sextos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? En este hito, el bebecito tiene doble de peso. En este mes, fíjense, este bebé debería haber crecido X más 2 veces X sextos, ¿cierto? En este debería haber crecido, su peso debería ser X más 3X sextos, ¿cierto? O sea, estoy prorrateando, fíjense, el crecimiento del bebé de manera equilibrada. Ya en el 4º mes, este bebé debería tener un peso de X más 4X sextos. En el 5º mes, este bebé debería tener un crecimiento de ¿cuánto? De X más 5X sextos. Y acá ya debería tener un crecimiento de X más 6 sextos de X, que sería igual a 2X. ¿Estamos de acuerdo? 2X. Entonces, cada mes, fíjense acá, crece eso. ¿Ya? Pero en esta segunda parte del año, dice que el bebé
lo único que sabemos es que aquí el bebé, fíjense, cuando llega a 1 año, debería pesar 2X más Y, ¿ya? ¿Y qué es este Y? Este Y dice que es equivalente a 5/4 el peso del bebé al nacer. Y hemos hecho lo mismo. Fíjense, hemos prorrateado estos 5/4 que serían el peso que aumenta. A los 6 meses, de los 6 meses hasta el 1 año aumenta Y. ¿Y qué es ese Y? Según este problema, dice que es... ¿dónde está? 5/4 del peso de nacido. ¿Sí? Entonces aquí, lo único que sabemos es que al terminar el año, su primer añito, pesa 2X más Y. Entonces, nuevamente aquí hemos prorrateado, ¿no ve? ¿Cuánto más pesaría aquí? Entonces, cada mes, fíjense cuánto peso sube. Va a ir subiendo. A este mes le va a subir Y sextos. ¿Correcto? Entonces, aquí yo debería sumarle más Y sextos. ¿Correcto? Para este otro mes yo debería sumarle a ese bebecito más Y sextos. O en realidad sería más 2 Y sextos si nosotros no acumulamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? En este instante de tiempo, fíjense, a los 7 meses, el bebé ¿cuánto debería pesar? Vamos a hacerle con otro color. ¿Cuánto debería pesar a los 7 meses el bebé? Dos X, así, no sé de dónde han sacado eso, ¿no? 2X sextos, ¿no? Hasta aquí está bien, ¿no ve? Que tiene el bebé a los 6 meses tiene 2X, ¿correcto? No, no sería, porque lo que queremos saber es cuánto peso gana. Te dice que a partir después de las 2 semanas está mal el bebé, ¿no? El pediatra te va a jalar las orejas, ¿de acuerdo? Las primeras 2 semanas pierde, pero nuestra medida de tiempo semanas no es. ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense, a los 7 meses, este bebecito debería tener 2X más Y sextos de peso, ¿cierto? A los 8 meses, este bebé debería tener 2X más 2 Y sextos, ¿cierto? A ver, esto, fíjense, va a ser equivalente cuando sea el mes 12, digamos, que no vamos a tener el mes 12, ¿no es cierto? Esto sería equivalente a 2X, ¿cierto? Más, esto es 8 menos 6, 2. 12 menos 6 es 6. Sería 6 y sextos,
que sería equivalente a esto. 6i/6. ¿Correcto? Y luego a partir de aquí su tasa de crecimiento es de 2.2 kilos por año. ¿Sí? Los 6 primeros meses es más alta que la tasa de crecimiento que tiene la segunda mitad del año. ¿De acuerdo? Ok, sobre la base de esto, entonces iremos a planear una alternativa de solución. Hemos analizado el problema siempre. Ya tienen que analizar el problema porque si van a ir directo al programa sin analizar el problema, pues no les va a ir muy bien. Ya siempre tienen que hacer ese trabajito de analizar el problema. Papel, lápiz. Siempre hay que pensar antes de ponerse a programar. Ya vamos a hacer el programa 9, ¿no? Entonces tenemos el programa 9. Vendría a ser este objeto que dice que tiene la misión de ser un indicador de peso. Y nos vamos a construir un indicador de peso. Para ello vamos a necesitar, dice, el dato de un niño. Entonces aquí le vamos a poner niño, ¿ya? Para no... La ñ acepta Java, ¿no? Pero dependiendo de interés, después como la ñ, cargarse con esa cosa aquí. Entonces, veamos. Vamos a tratar de ver a las dos salas. Vamos bien por acá. Entonces, mi indicador de peso, según ustedes, dice, lo único que tiene, fíjense, es una responsabilidad funcional que tiene la misión de calcular el peso y generarme un valor real como resultado cuando a nosotros nos mandan como dato un niño para evaluar. ¿Cierto? Entonces aquí le vamos a poner por defecto 0, ¿de acuerdo? La respuesta. ¿Sí? Sí, que no vale la pena utilizar ñ a menos que sea absolutamente necesario. Puedes utilizar, les cuento, en Java se puede utilizar la ñ, los acentos, pero hay que tratar de evitar porque dependiendo de cómo se almacena, digamos, dependiendo de tu plataforma y cómo está configurada el almacenamiento de estos caracteres especiales, puedes tener algunos problemas. Entonces no vale la pena. ¿Ya? Ok. Hasta acá tenemos entonces nuestro calcular peso, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad del indicador de peso. Y el niño dice que básicamente, ¿qué debería tener? Debería tener datos, ¿no? Básicamente este debe tener una edad. Deberíamos tener una medida de la edad. Deberíamos tener un peso, ¿cierto? Al nacer. Entonces le digo, este debería tener un peso de nacimiento. Eso, ¿no? Entonces, para poder construir un objeto de clase niño, mínimamente, ¿qué datos necesito? Necesito 3 datos, ¿no es cierto? Para definir de manera mínima un niño para fines de este ejemplo, ¿no? Medida. Y vamos a recibir también el peso de nacimiento. ¿Ya? Eso. Ok. Nuestra misión como constructor es básicamente establecer los atributos con los datos que me están llegando en los parámetros, ¿no? Esto que yo tengo aquí que se llaman parámetros y estos que tengo acá se llaman atributos, ¿no? Bueno,
para que mis parámetros tengan nombres también muy significativos, es que utilizo usualmente los mismos nombres del atributo, pero la finalidad es que sean autoexplicativos. Que cuando yo vaya a utilizar el constructor y me pidan, ¿no es cierto?, datos de entrada, yo solamente con la nominación del concepto que me están pidiendo, yo pueda ubicar qué es lo que tengo que entregarle en cada lugar. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le voy a decir la medida y el peso de nacido de este niño, pues lo vamos a definir con el peso de nacido del niño que estoy queriendo construir. Muy bien, hasta aquí nada extraordinario. Ahora sí, nos vendremos acá. A ver, el calculador de peso, para poder calcular el peso del niño, el peso actual, digamos, de este niño, ¿qué necesita? ¿Qué necesita saber? A ver, ¿con qué peso actual parte el... La edad. ¿No? ¿Con qué peso actual parte el cálculo? No puede pesar 0, ¿no ve? 1. ¿Cuál sería el peso actual? ¿El inicial? El inicial. Entonces, fíjense, al niño le tenemos que pedir que me dé su peso de nacido. Con ese peso va a iniciar mi peso actual. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Su edad. ¿Qué cosa le voy a sumar? ¿No habría que obtener también, creo, la medida, tal vez? Sí, tendríamos que ir a averiguar si la edad está en meses, si la edad está en años, para poder decidir por cuál lugar ir. ¿Cierto? Sí, entonces podemos hacer así, fíjense, le voy a decir, será, le digo, la medida, ¿ya? La medida del niño, get niño, fíjense, es la medida, ¿no? La medida del niño. ¿Será que es meses? Le pregunto. ¿Será que la edad? A ver, ¿cómo le preguntamos? ¿Edad en meses? Le pregunto, ¿ya? ¿Será que la edad está en meses? Le pregunto al niño. Si me dice que sí, entonces le vamos a mandar, fíjense, a calcular el peso actual. ¿Ya? El peso actual. Vamos a ir a calcular con la... que vamos a ir a aumentar, porque se supone que deberíamos aumentarle al niño. ¿De acuerdo? Le vamos a aumentar el peso actual, más el calcular peso en mes. Así le vamos a decir. Y que le vamos a mandar nuevamente la información del niño. ¿Correcto? Sí, pero si la edad del niño no está en meses, entonces deberíamos mandarle a calcular qué debería ser el peso actual. El peso actual, fíjense, el peso actual debería ser equivalente al peso actual del niño, ¿cierto? Más le digo qué cosa. Si es que ¿No sería en meses, 2 veces peso actual? ¿Más qué cosa? 5/4 de X. El peso actual sería 2 veces, ¿no? Sería 2 multiplicado por el peso actual más 5 más Y multiplicado por el peso actual dividido entre 4.
¿Estamos de acuerdo? Considerando que el peso actual, fíjense, es el peso de nacimiento. ¿Cierto? ¿Sí? Eso sería Y, ¿no? Esto sería Y. Esto sería Y. ¿Se podría crear una variable auxiliar para poner más Y directo, tal vez? Para guardar todo eso. Sí, pero necesitamos, es la pregunta. No es necesario, pero nos ayudaría a ver más de su niño. Tal vez para comprender mejor, tal vez, o leer mejor. Ya, tal vez para eso sí. Pero fíjense, al peso actual le voy a ir a sumar, fíjense, el cálculo que yo debería hacerle, calcular el peso por años, ¿ya?, de este niño. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Bien. Resulta que este procedimiento, fíjense, calcular peso de meses de este niño, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a recibir? Un niño como dato de entrada. ¿Esto qué me debería generar? Un doble. ¿Ya? Un doble. ¿Cómo deberíamos calcular? ¿Cuál es el aumento que le doy? Peso de aumento le vamos a llamar. Y aquí, el peso de aumento, lo que estoy queriendo calcular es el peso de aumento, ¿no ven? ¿Podría repetir, por favor? No lo estoy entendiendo muy bien, licenciado. Vamos a calcular el peso de aumento. Fíjense que está con... Sí, que es 3 meses. ¿Cuánto le tengo que aumentar? Este es el aumento que le tengo que hacer al peso actual. ¿Cuánto le tengo que aumentar? ¿Cuánto le tengo que aumentar, chicos? Tres sextos del peso, creo, inicial. Exacto. Entonces le digo, el peso de aumento sería la edad del niño, fíjense, punto, edad del niño, le pedimos su edad, ¿ya? Multiplicado por el peso del nacimiento, ¿no es cierto? Peso de nacimiento del niño, dividido entre 6, ¿cierto? ¿Cuándo hacemos eso? Aquí podemos decirle, a ver, el aumento, podemos generarnos esto para que sea más claro, como su compañero decía. A ver, le vamos a poner con más claridad esto. Le vamos a decir que el incremento inicial va a depender, ¿no es cierto? El incremento va a depender mucho de qué edad tiene. Entonces le vamos a preguntar por la edad del niño, ¿ya? Si la edad del niño es menor o igual a 6, fíjense, meses, entonces el incremento ¿a qué es equivalente? El incremento sería equivalente al peso del niño, ¿cierto? El peso de nacido del niño dividido entre 6, ¿correcto? Si está en la primera mitad del año, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entiende eso?
No muy bien, yo no entiendo muy bien, licenciada. ¿Por qué no entiendo? A ver, si la edad es menor o igual a 6 meses, ¿cuánto le incrementamos por mes? X ahora sí ya entendí. Sí, sí, sí. X sextos. Ya, pero, fíjense, pero si la edad fuera, está en meses, fíjense, si no es menor o igual que 6, tiene que ser 7, 8, 9, 10 u 11. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser 12, porque 12 ya se considera un año. Ya, pero si fuera 7, 8, 9, 10, 11, ¿el incremento cuánto es? Algo de Y era, no me acuerdo. Era Y sextos, ¿cierto? Este era el incremento. Fíjense, Y sextos. ¿Y Y qué era? Era esto. ¿De acuerdo? Entonces le digo, el incremento sería el peso de nacimiento del niño dividido entre 4, esto multiplicado por 5, ¿no? 5 cuartos, 5 cuartos, el peso del nacimiento del niño, dividido entre 5 por 6. ¿Están de acuerdo? Todo esto, bueno, si quieren así, dividido entre 6. Eso era I. ¿Ya? A ver, para mayor claridad aquí, esto es I. I. ¿Correcto? ¿Y qué sería? Y en nuestro caso, fíjense, vendría a ser, si nosotros calculamos aquí por si acaso el I, este es el I. ¿Ya? Ese es el I. ¿Correcto? El incremento después de los 6 meses, ¿cuánto es? El incremento entonces va a ser I sextos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Ok. En este caso, el peso de aumento que nosotros tenemos que tener, si es que fuera menor a 6 meses, le estamos aumentando, porque aquí fíjense, yo ya tengo el peso actual, ¿no ve? Que es su peso de nacido. Tener cuidado, no le van a aumentar de nuevo el peso de nacido. Entonces aquí lo único que yo tengo que hacer, tengo que ir a calcular estos incrementos como valores tenga. ¿Ya? Y acá fíjense mi peso de aumento base. ¿En qué va a empezar? Mi peso de aumento base va a empezar en 2 veces el peso del niño. ¿Cierto? ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque si se supone que la medida es mayor a 6, entonces ya tiene el doble de peso de nacer. ¿Correcto? El anterior condicional, ¿puede repetir? ¿Cómo era de no ponerle el peso inicial o algo así creo que mencionó? Es que, a ver, acá fíjate el peso actual que ya es el peso de nacido. Y aquí tengo que aumentarle nomás lo que tengo que aumentarle por cada mes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, ¿no ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Entonces, aquí, el peso actual que tiene, fíjate, es mi peso de nacido. A ese le voy a aumentar un peso más del nacido, sería 2 veces el peso del niño, cuando su edad es mayor o igual a 6 meses. Mayor a 6 meses. Quiere decir que ya tiene 2, ¿cierto? Pero a este peso, fíjense, yo le tengo que incrementar este incremento. ¿Cómo le tengo que hacer? En este caso, fíjense, a ese peso yo le voy a meter ese incremento multiplicado por la edad del niño. Por ejemplo, si me dice que tiene 4 meses, entonces, ¿cuántas veces le voy a incrementar X sextos? 4 veces. Y eso voy a venir, 4 veces el peso del niño, aquí. ¿Se entiende? Cuando tuviera entre 1 y 6 meses de edad. ¿Cierto? Entonces, el peso de aumento que yo voy a responder es este incremento. Fíjense, mi incremento sería X sobre 6. Acá si quieren se los pongo ese X más para entender.
¿Ya? X, ¿qué venía a ser? Sí, por favor. Era equivalente al peso del niño, ¿cierto? Al get peso de nacimiento del niño. Y esto, entonces el incremento cuando tienes una edad menor a 6 o igual a 6 meses es X sextos, ¿cierto? Y por cada mes que tienes, tú lo que haces es decirle que este incremento lo vas a multiplicar por la edad que tiene el niño. Si me dice 4 meses, entonces 4 veces este incremento. Si me dice 6 meses, 6 veces este incremento. Esto sirve solamente para cuando la edad del niño esté entre 1 y 6 meses, ¿cierto? Pero si la edad del niño, fíjense que ya estamos en meses, aquí ya hemos preguntado si el niño estaba en meses, pero si la edad del niño no está entre 1 y 6 meses, quiere decir que el niño ya ha ganado, fíjense, X de peso, fíjense, ya tiene X más de peso, porque a este peso le tengo que sumar un X más, ese ya tiene de peso, ¿cierto? Y tengo que irle a sumar, fíjense, la edad que tiene este niño, le vamos a pedir a este niño su edad, y le voy a restar 6. ¿Por qué 6? Porque si fuera 7 meses, le tengo que aumentar una vez esto. Si fuera 8, le tengo que aumentar 2 veces esto. Si fuera 9, le tengo que aumentar 3 veces esto. ¿No ve? Porque 6 es un hito bien particular para este niño. Entonces, esto le voy a aumentar, el incremento voy a aumentarle a ese peso tantas veces como me diga esto. ¿Ya? Y ese es el peso de aumento que tiene este niño cuando tiene una edad en meses. Pero aquí fíjense, yo ya he partido de mi peso de nacimiento, esto es X. A ese X se le voy a sumar otro X, serían 2X, más el prorrateado del incremento que es Y sextos, después de que cuando mi niño está en la segunda mitad de su año de nacido. ¿Cierto? Oye, disculpe, si se puede repetir esa parte de niño punto edad de menos 6, por favor. Acá, fíjate. Si es que yo voy a ir a calcular a este niño que tiene, este es 7, este es 8, este es 9, 10 y 11. Cuando yo quiero calcular 8 meses, ¿cuántos y sextos le aumento a 2x? 2. Entonces, ¿cómo obtengo eso? 8 menos 6, 2. ¿Cierto? Ah, ya, sí. Eso Gracias. hacemos en el caso de que la edad del niño que está en meses sea mayor a 6. ¿Ya? Una consulta, en la condicional no tendremos que poner también que sea mayor a 0, tal vez. Podríamos ponerle como condición a la edad del niño, que no puede ser un número negativo. Me genera una pregunta, ¿cómo podremos comprobar que el niño es, o sea, que los meses sean menores a 2? ¿Como menores a qué? Que es la edad del niño en meses, no sé si sea mayor a 12. Podríamos hacer aquí que este niño controle, por ejemplo, aquí en su constructor. Si la medida es meses y la edad es mayor a 12, entonces no le dejas. Lo pones en un año, digamos, u 11 meses. ¿Te das cuenta? Sí, entonces... Aquí puedes controlar. Tu niño puede controlar la consistencia, ¿no ves? De las edades, la medida. Que sus pesos no sean negativos. Eso. En el caso de este, está trabajando ya con un niño correcto. ¿Sí? Entonces, rápidamente aquí, para que esto compile, nosotros necesitamos enseñarle a mi niño a decir su peso de nacimiento. Entonces, mi niño dice debería permitir, o debería permitirle que le pregunte, ¿no? Por su peso de nacimiento. Entonces, le vamos a decir, bueno, básicamente eso. Deberíamos permitirle, dice, preguntar por su edad. ¿Cuál es tu edad? ¿De acuerdo? Y este niño básicamente debería darme la edad. Van a tener cuidado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Le estoy dando una copia de mi dato. No le estoy dando acceso a mi dato. Le estoy dando una copia del dato que tiene.
edad en meses, eso vamos a preguntar aquí. Dice, fíjense, este es un boolean. ¿No? Entonces, este niño debería saber responder si es que la edad que está registrando es una edad en meses. Entonces, básicamente, esto sería decirle si la medida es en meses. ¿No? Le digo si es que esto es igual a mi cadena, ¿tá? Meses. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora sí nos venimos aquí. Fíjense, este creo que ya está. Si me falta calcular peso de años. Ah, ese me falta. El calcular peso de años lo voy a hacer rápidamente, chicos, porque ya tengo que irme a mi otra clase. Van a dar años que recibo. Esto se los dejo para que ustedes analicen. Entonces, básicamente acá tengo, acá fíjense, yo ya estoy partiendo con el peso de un año. ¿Ya? Fíjense, el peso actual con el que estoy ya partiendo es peso de un año. Entonces, aquí, ¿qué yo debería preguntarle? Yo debería preguntarle el peso de aumento, ¿no es cierto? Debo calcular el peso de aumento. Peso de aumento. Y básicamente voy a calcular el peso de aumento cuando la medida, la edad del niño, fíjense, es mayor a 1. Si el niño en su edad tiene una edad mayor a 1, recién tiene aumento, porque fíjense aquí ya partido con el peso que debería tener al año de nacido. ¿Cierto? Pero si me dice que es un año, entonces no debería aumentarle, eso debería ser 0. ¿Correcto? El aumento. La única vez que le aumento es cuando esa edad es más de 1. Entonces, si es así, habíamos dicho que el peso de aumento, correcto, va a ser igual, esto ustedes me dijeron. Esto va a ser igual a la edad del niño, ¿cierto? Le pido la edad al niño, la edad del niño, menos 1 era, ¿se acuerdan? Menos 1, esto multiplicado por 2.2 kilogramos. Caso contrario, si es que la edad resulta que es 1, entonces el peso de aumento, ¿cuánto es? Es 0. ¿Ya? Porque aquí, les repito, aquí ya está, ¿no? Con peso de un año. Entonces no se le aumenta nada. Acá este es su peso actual, fíjense. Ya es el peso que el niño debería tener al año de nacido. Entonces aquí, si es que esto fuera un año, entonces esto debería ser 0. Solamente si es 2, 3, 4 años, esta es la cantidad de peso de aumento que se le debería aumentar. ¿Listo? Ok, se los voy a subir esto a Moodle para que lo analicen. ¿De acuerdo? Inge, el dictado del ejercicio, ¿dónde se encuentra? ¿El quién? El ejercicio en sí. Lo voy a subir también. Ah, sí lo vas a subir. Vale, gracias. ¿Listo? Una consultita rápida, licenciada. ¿Es posible utilizar calculadora en el examen? Y sí, lo vas a necesitar, pero... Ah, ya, está bien. Sí, Gracias. pero sí puedes. ¿Ya? Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao.